Welcome, bienvenidos a nuestra primera clase de inglés. Vamos a empezar con la clasificación de pronombres. Para ello les presentaré a mis asistentes Esther a la derecha y Sherlyn a la izquierda. Ambas me estarán ayudando con algunas notas, así que let's start this class. En primer lugar vamos a poner la perspectiva de primera persona, segunda persona y tercera persona. Luego vamos a poner los pronombres de sujeto. I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, que significa ella, it, que en primer lugar significa eso o esa, es decir, un animal o un objeto. Luego tenemos el we, que significa nosotros o nosotras, el segundo you, que significa ustedes, y they, que significa ellos, ellas, esos y esas, es decir, que es el plural de it. Continuamos con los subject pronouns y algunas interpretaciones aproximadas. Me, que significa a mí, you, que significa a ti, him, que significa a él, her, que significa a ella, it, que significa a eso o esa, us, que significa a nosotros o nosotras, segundo you, que significa a ustedes, y por último them, que significa a esos, a esas, a ellos o a ellas, es decir, que sigue siendo plural de it. Los object pronouns se caracterizan por ir después del verbo y atribuirse dicha acción, por lo que su traducción puede variar un poco respecto al verbo, pero no es muy difícil. Hablaremos de los adjetivos posesivos o possessive adjectives, cuya importancia radica en darle al objeto un sentido de pertenencia respecto al sujeto. Empezamos. My, que significa mi, you, que significa tú, o si el objeto es plural, tus, his, que significa su respecto a él, her, que significa su respecto a ella, its, que significa su respecto a eso o esa, our, que significa nuestro o nuestra, your, que significa de ustedes, y por último their, que significa de ellos, de ellas, de esos y de esas. La traducción puede variar si es que el objeto es singular o plural. En ese aspecto puede cambiar un poco. Pasamos a los possessive pronouns, que nos indica una relación de pertenencia en un sentido más amplio. Empezamos. Mine, que significa mío o de mí, yours, que significa tuyo o de ti, his, que significa suyo o de él, hers, que significa suyo o de ella. Para el pronombre de sujeto it no es usado. Para we es ours, que significa nuestro o de nosotros. Para el segundo you sería yours, que significa de ustedes, y para el sujeto they sería theirs, que significa de ellos, de ellas, de esos y de esas. En cada clasificación varía su pronunciación, su traducción y su interpretación. Es un poco difícil de memorizar, pero no imposible. Tenemos los reflexivos. Estos pronombres hacen que las acciones vuelvan a los mismos sujetos, por lo tanto no hay que confundir su traducción lineal con su interpretación fácil y básica. Para I tenemos myself, que recae en mí, yourself, que recae en ti, himself, que recae en él, herself, que recae en ella, itself, que recae en eso o en esa. Para los plurales se plurifica la F, siendo para we, ourselves, que recae en nosotros. Para el plural you, yourselves. Y para they, theirselves. Estos pronombres reflexivos pueden ir acompañados del conector by, que también es una preposición, o después del pronombre, comúnmente. Ahora pasemos a los ejercicios 3, 2, 1.
pongan pausa para que puedan responder honestamente. El profe Keraxus quiere enseñar el inglés que necesitas aprender. Aquí en su clase nunca te va a defraudar. Las palabras nuevas vas a retener. En su estilo rockero vas a brillar. Oh, 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 ven conmigo. Aprender inglés nunca ha sido tan divertido. Oh, oh, con el profe Keraxus vas a conquistar el mundo con tu inglés. Oh, Aquí dejo algunas abreviaturas usadas. Gracias very much for watching. Denle like, suscríbanse. Nos vemos por cualquiera de los canales. Gracias.